נושאי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. El idioma hebreo es una lengua fascinante y rica en historia y significado. Originario de la antigua tierra de Israel, ha evolucionado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en el idioma más importante para el estudio del judaísmo. A lo largo de la historia, el hebreo ha experimentado varias etapas de desarrollo, desde el hebreo bíblico hasta el hebreo rabínico y el hebreo moderno. Cada una de estas etapas refleja cambios en la pronunciación, la gramática y el vocabulario, lo que brinda una visión fascinante de su evolución. El estudio del idioma hebreo requiere tiempo, dedicación y paciencia. La estructura gramatical del hebreo puede ser desafiante, especialmente para aquellos que no estén familiarizados con las lenguas semíticas. Sin embargo, con la guía adecuada y la práctica constante, es posible adquirir habilidades sólidas en este idioma. En resumen, el estudio del hebreo es una empresa apasionante y enriquecedora. Desde su origen antiguo hasta su forma moderna, ofrece una ventana a la historia, la cultura y la tradición del pueblo judío. Ya sea que uno esté interesado en explorar textos sagrados, en investigar la arqueología de la región o comunicarse con hablantes nativos de hebreo, el aprendizaje de este idioma es una experiencia gratificante que abrirá nuevas perspectivas y oportunidades. En este breve video exploraremos algunos aspectos generales para el estudio de este idioma, desde su origen y estructura hasta su importancia en la actualidad. Bienvenidos una vez más aquí a Temas del Mundo Hebreo. Hoy, como vieron en la introducción y como vieron seguramente en la miniatura, vamos a trabajar y vamos a ver el tema del el idioma hebreo, pero no como una introducción ni siquiera, ni por supuesto menos como un curso o de manera amplia, puesto que esto excedería a un solo video y implicaría pues que desarrollara un curso que entre otras pienso desarrollar para mi otro canal que ya está en acción, pero que estoy poco a poco dándole el material necesario porque es parte de mi empresa de desarrollo integral humano, que se llama Neshamot. De algunas cosas de pronto han visto aquí en este canal en referencia a esta marca que he desarrollado para poder tratar una cantidad de temas que por supuesto se enfoca, en los cuales está enfocada la empresa. Pero bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es propiamente aspectos generales que se deben tener en cuenta a la hora de estudiar el hebreo. Esto lo digo sobre todo para aquellas personas que quieran introducirse al idioma y que quieran entender para qué es importante aprender el hebreo, por qué sirve aprender hebreo, de qué le puede ayudar, cómo le puede beneficiar a una persona y cómo puede comprender un mundo que está más allá de lo que generalmente se entiende por el aprendizaje del hebreo o que muchas personas tienen como limitante o restricción, es decir, pensar que única y exclusivamente se aprende hebreo para aprender la religión del judaísmo o aprender los textos sagrados del judaísmo. Por supuesto que esto es un elemento primordial dentro de la cultura y la historia hebrea, pero no es el único y a lo largo de los siglos se ha desarrollado una amplia literatura y en el mundo y en el aspecto cultural se han desarrollado muchísimas otras temáticas. Como sea, pues igual voy a iniciar y desde este punto pues hay que partir. Y eso es lo que estoy indicando en esta primera diapositiva, ¿no? Y es reconocer un poco la historia de cómo el idioma hebreo se origina siendo una lengua semítica emparentada con otras lenguas como el árabe, el arameo, el amárico, y se desarrolla en el antiguo Oriente Medio y se ha hablado en la región que se conoce actualmente como Israel, que ha sido la tierra antigua y legendaria del pueblo judío, y
por supuesto, también trascendió rápidamente en las fronteras debido a las múltiples diásporas y migraciones que el pueblo judío ha pasado a lo largo de la historia. Como tal, es el idioma por excelencia del pueblo judío, porque allí se han redactado los escritos sagrados del judaísmo y aún el día de hoy, no solamente los textos como la Torá, los profetas y los escritos que componen el Tanaj están hechos en hebreo, sino que cualquier texto judío que quiera expresar sus ideas principalmente allí, se deben escribir en hebreo, porque es el idioma sagrado, es un idioma que se conoce como Lashon HaKodesh, un lenguaje sagrado y distinto. El hebreo pues se ha desarrollado a lo largo de milenios, desde el segundo milenio antes de la era hasta la actualidad, y ha pasado por supuesto por muchísimos cambios significativos en su gramática, vocabulario y pronunciación. Esto es importante entenderlo por varios motivos. Primero, hay que entender que el hebreo es el idioma por excelencia del pueblo judío, pero no es el único idioma. El pueblo judío se ha destacado por tener muchos idiomas que ha hablado a lo largo de su historia, pero de todos el idioma especial es el hebreo. Es decir, ha sido muy importante para las diásporas que estaban en Europa, tanto el yiddish como el sefardí, pero también en las poblaciones árabes o griegas se han hablado versiones del hebreo que tienen variantes bien interesantes y que logran ser lenguas o idiomas autónomas, que se basan, por supuesto, en muchos elementos hebraicos, pero que en últimas terminan volviéndose otros idiomas. Y esto ha sido un tema importantísimo pues dentro de la lingüística, pero es el hebreo el que es por excelencia, debido a que es el tradicional, el antiguo, aquel idioma con el cual se ha vehiculado la tradición más profunda y los conceptos más arraigados dentro de la mentalidad hebrea. Pero también hay que entender que estos desarrollos y todo este tiempo han hecho que se evolucione, que se transforme en hebreo, que hayan diferentes etapas y que cada una de ellas cumpla o tenga unas condiciones muy distintas, porque hay que entender y hay que quitarse mucho esto de la cabeza. No hay un idioma puro, no hay un idioma mejor o peor en determinada época, sino que hay variaciones dialectales, hay formas de pronunciación y aparecen aspectos. Por supuesto, no se puede ir a otro extremo donde se cambie y se transforme la pronunciación, como muchas veces personas lo hacen leyendo simplemente textos sin ser educados en ellos, y terminan muchas veces tergiversando las palabras, la pronunciación. Pero a lo largo de los siglos, por supuesto, ha cambiado muchísimo y tiene variedades e inclusión de muchos términos que dan cuenta de las diásporas por las que el pueblo judío ha pasado. Y esto en sí mismo no es malo ni es negativo, es parte de la historia y uno podría hacer, y yo creo que se han hecho y se han escrito unos libros y una serie de investigaciones en torno a las introducciones de otros idiomas en el hebreo y cómo estas dan cuenta, por supuesto, del paso del pueblo de Israel por todas esas diásporas. Ahora bien, aunque el hebreo fue una lengua en declive durante muchos siglos, se revitalizó como lengua hablada moderna en el siglo XIX, gracias a los esfuerzos de los líderes del sionismo para hacer una promoción del hebreo como lengua común entre los judíos de la región. En la actualidad, el hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel y se habla en comunidades judías en todo el mundo. Además, es un idioma importante para el estudio de la religión judía, la historia y la cultura, así como para la investigación académica en varias disciplinas. No hay que olvidar que el hebreo como idioma hablado fue perdiéndose poco a poco, en especial en el primer siglo de la era aproximadamente ya no se hablaba mucho, pocos lo hacían, y el arameo ganó esa posición, lo que llevó a que muchos textos se escribieran durante ese periodo en arameo. De hecho, un libro tan importante para la tradición judía como el Zohar y algunos pasajes de la Mishnah y de la Gemara están escritos en arameo, pero hay otras secciones, especialmente aquellas que conservan y que mantienen la costumbre de la Lashon HaKodesh, de la lengua sagrada, pues que se conservaron en hebreo. Sin embargo, esto era hablado por pocos
y la población termina optando por hablar otros idiomas. Y no se olviden que esto tiene que ver mucho por condiciones económicas, geográficas y por la posición, digamos, de vasallo que hay veces el pueblo de Israel tomaba con respecto a los imperios del momento. Entonces se optaba ya sea por el latín, por el árabe o por el griego. Pero dentro de la población educada, especialmente aquella que venía de formación erudita y sacerdotal, pues el idioma hebreo seguía siendo el principal y se seguía trabajando y conservando hasta que se mantuvo como idioma litúrgico en el que las oraciones se redactaban. Pero no fue sino hasta el siglo XIX, y ya voy a hablar específicamente de un personaje importantísimo que fue impulsado muchísimo por el proyecto sionista, pues logró revivirse el hebreo en términos de habla, en términos de la cotidianidad. Y es el idioma que es un ejemplo para los lingüistas como un idioma totalmente revitalizado y que debería servir como ejemplo para muchísimas lenguas indígenas que son bellísimas, que tienen un potencial enorme en conocimiento, que en América deberían ser revividas y aprender precisamente del modelo del hebreo, como un ejemplo que permitió hacer un desarrollo pues completo del hebreo, de dejar de ser hablado, pasar como una lengua escrita y por último revitalizarlo en la vida diaria de las personas hasta hacerlo el idioma oficial del Estado de Israel. Y no solamente eso, sino hacer que a partir de ahí se produzcan muchos libros, se traduzcan muchos libros en él y la gente pudiera volverlo al habla cotidiana, lo cual es un paso importantísimo. Bueno, veamos ahora las etapas históricas por las que el hebreo ha pasado. Yo he logrado pues, distinguir con al menos 9 etapas. Para algunos autores pues podrán ser más o menos, pero básicamente estaríamos hablando de 9 etapas que abarcarían desde el segundo milenio antes de la era hasta la actualidad, donde veríamos al llamado hebreo israelí o neohebreo. En todos estos periodos, pues hay cambios muy grandes porque estaríamos hablando de una transformación que el hebreo va pasando en torno a los pueblos con los cuales el pueblo de Israel va teniendo interacciones. Y por eso lo interesante del hebreo es que cuando uno lo estudia con detenimiento, viendo todos sus elementos históricos, pues uno va a encontrar diferentes palabras de diferentes periodos y ellas dan cuenta de las relaciones culturales, sociales, económicas que el pueblo judío ha tenido con los pueblos que le han influenciado. Como le decía anteriormente, el pueblo hebreo, al tener estas relaciones con otros pueblos, pues fue permeándose de ellos y también influyendo a estos otros pueblos y hizo un intercambio lingüístico, y esto es muy importante. Mucha gente lo ve como algo negativo, como que esas palabras son menores o que no hacen parte del idioma original. Vuelvo y lo repito, no hay un idioma original como tal, lo que hay es una interacción dentro de una base léxica que sabe ser interactiva, que sabe relacionarse y que puede adoptar muchísimos vocablos que vienen de otros pueblos y de otras localidades. Entonces, podemos ver la primera etapa, por ejemplo, el paleohebreo, que es ese hebreo que apenas está iniciando. Paleo quiere decir el hebreo más antiguo, en el cual están haciendo y por supuesto va a tener una caracterización y una diferenciación con respecto de los otros idiomas antiguos que existían en esa época, especialmente el asirio, el ugarítico y otras lenguas que logra él diferenciarse y por lo menos establecerse como un idioma totalmente distinto. Luego hablaríamos del periodo del hebreo cananeo, que estaría precisamente desarrollado en los pueblos de Canaán y que mantendrían esto como una lengua en desarrollo, pero que ya tendría los elementos básicos. No olvidemos que es en este periodo donde aparece ya la escritura, que luego se va a desarrollar como la escritura cuadrada, que en la actualidad se utiliza, que se conoce como letra Shuri, pero que
se conserva aún hoy ese tipo de escritura en la Torá samaritana y en otros documentos que esta variante del israelismo antiguo pues conserva. Luego vendría el periodo tanágico, cuyo pues representante, por supuesto, ejemplar es el Tanaj, la Biblia hebrea, y la misma Biblia hebrea recoge bastantes periodos distintos internos y que uno puede verlos en las diferencias de lenguaje que existen entre, por ejemplo, la Torá en el periodo de Moisés y el idioma quizás más culto y por excelencia como es el de Isaías, donde la belleza y la poesía pues resaltan a la vista. Y luego aparecería un periodo mísnico que ya es un periodo que estaríamos hablando de el momento en que el pueblo de Israel entra en unos vínculos muy fuertes tanto con el pueblo griego como con el romano. Así que estaríamos hablando aproximadamente entre el siglo I antes de la era hasta aproximadamente el siglo II o III después de la era, ya en la era actual, pues. Y luego este es un idioma, este hebreo es muy rico en términos tanto griegos como latinos, que dan cuenta precisamente de esta relación. Y luego lo haríamos de un hebreo talmúdico que ya da cuenta de una diáspora mucho más grande. No olvidemos que hay dos talmudes, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, y cada uno de ellos presenta variantes muy interesantes, especialmente porque el Talmud de Jerusalén es mucho más, como lo dice su nombre, centrado en la zona de Israel y recogía, por supuesto, las variantes dialectales que existían en este momento a partir de la población judía que había quedado, que no había ido a diáspora y que estaba sobre esta zona. Pero el Talmud babilónico, recoge toda la información de la población judía que vivía entre Irán e Irak, lo que hoy conocemos como Irán e Irak, que es la zona de Mesopotamia antigua y que tradicionalmente se le ha llamado Babilonia. Luego vendría el idioma del hebreo medieval, esa variante que ya viene a ser sobre todo litúrgica, en el cual se van a escribir muchos piyut, muchos poemas, y van a existir mucha literatura influenciada, especialmente por la métrica islámica, también por los romanceros y la escritura latina y especialmente también española, y va a recoger, se va a ampliar todavía. Digamos que es un hebreo que va a tomar mucha influencia de ese entorno cultural más amplio que vive entre todo el Medio Oriente y también Europa. Y luego hablaríamos del hebreo de la Ashkalá, es decir, un hebreo que van a cultivar aquellos hombres que viven dentro del periodo de la Ilustración y que comienzan a emplear el hebreo como un idioma que va a recibir muchísimas traducciones de textos clásicos de la filosofía y va a adoptar muchos de estos términos y va a comenzar a emplearse de una manera mucho más intelectual. De hecho, no en vano, durante ese periodo, no solamente se traducen muchos libros al hebreo, sino que además también el hebreo comienza a ser estudiado por otras personas ajenas al judaísmo, especialmente por autores cristianos, y ven en él un valor muy interesante, también no solamente por cristianos ortodoxos, sino por aquellos que dentro del cristianismo comienzan a mirar la tradición judía como una forma de comprender a partir de la Kabbalah, a partir de la mística, una forma muy distinta su espiritualidad. Luego hablaríamos del hebreo moderno, que es el hebreo que va a llegar en el siglo XIX y con el cual se va a establecer precisamente el hebreo que se va a fundar, con el cual se va a fundar el Estado de Israel. Y luego hablaríamos del hebreo israelí o el neohebreo, que algunos lingüistas llegan incluso a decir que es un hebreo totalmente distinto, que debería llamarse de otra manera y que es otra lengua totalmente distinta. Prueba de ello, por ejemplo, es que se han hecho traducciones de la Torá del hebreo al hebreo. ¿Y qué quiere decir esto? Eso es la llamada Torá Ram, y es una Torá que traduce o más bien actualiza del hebreo
antiguo, estaremos hablando del hebreo tanágico, del tercero, y pone en lenguaje cotidiano para las personas el texto de la Torá en el hebreo israelí moderno. Entonces miren que hay muchísimas etapas, por supuesto cada una de ellas pues habría que detallarlas muchísimo más, pero con esta descripción básica pues nos basta para poder dar una idea de todos estos momentos tan amplios que están allí. Bueno, este signo que está aquí, que es bien interesante, es nada más ni nada menos que el signo que sirve para reconocer la llamada Academia Lashon Ha'Ivrit, es decir, la Academia de la Lengua Hebrea, que es la institución que rige las normas y reglas del hebreo moderno. Esta academia fue fundada en 1953 y se encarga de estandarizar y regular el uso del hebreo en todas sus formas, incluyendo la ortografía, la gramática y el léxico. Si bien es fundada en 1953, tiene unos antecedentes institucionales y estatales y del trabajo del sionismo mucho anteriores. Estamos hablando casi a principios del siglo XX, donde se comienza a ver la importancia de emplear el hebreo como el idioma real del pueblo judío, porque hubo incluso proyectos de hacer que el yiddish lo fuera, pero en realidad no se puede cubrir con el yiddish todo el interés del pueblo judío porque había otras ramas de la población judía que no lo hablaban, ni los que habían vivido en Israel durante ese periodo de la gran diáspora de la mayoría de la población, ni los que llegaban pues tenían todo ese interés, sino algunas poblaciones, una amplia población, eso sí, de el centro de Europa que lo hablaba. La Academia de la Lengua Hebrea también es responsable de la publicación del llamado Milot HaLashon Ha'Ivrit, es decir, el diccionario de la lengua hebrea, que es la máxima autoridad en cuanto al vocabulario y la definición de las palabras en hebreo. Además, la Academia también publica otros trabajos lingüísticos y literarios importantes como gramáticas, diccionarios técnicos y estudios sobre la historia del hebreo. En resumen, la Academia de la Lengua Hebrea es la autoridad máxima en cuanto al uso y la regulación del hebreo moderno. En la descripción del canal dejaré información sobre esta academia y podrán visitar su página si quieren saber más, porque pues, es interesante que conozcan este trabajo, que sepan todo lo que se ha desarrollado ahí y por supuesto pues no está de más darle una revisión a esta interesantísima página para aquellos que quieran aprender o aquellos que ya saben hebreo, que se olviden de pronto de revisarla y puedan encontrar mucho material de información. Bueno, este señor que aparece en la fotografía es alguien que ya de algún modo había anunciado, pero que ya quería, digamos, pronunciar directamente su nombre, porque es uno de los personajes más importantes para la resurrección, la revivificación del idioma hebreo en tiempos modernos. Estoy hablando del señor, y aquí con aplauso de pie, del señor Eliezer Ben Yehuda, que fue el principal impulsor del renacimiento del hebreo como lengua hablada moderna. Él fue un filólogo y lexicógrafo, pero como me decía mi gran profesor de lingüística, el profesor Tulio Rojas de la Universidad del Cauca, que menos mal él no fue lingüista, me decía, porque de haber sido lingüista no se hubiera metido en ese gran proyecto que fue impulsar, revivir toda una lengua y sobre todo hacer un diccionario enorme donde recogía todas las acepciones que las palabras en hebreo tenían desde la etapa más antigua hasta su etapa de su época. Y esto, si uno le pregunta a un lingüista moderno, pues dirá, no lo voy a hacer. Y él lo hizo solo de una manera totalmente fascinante y totalmente obsesiva y totalmente, digamos, con un impulso y una fe por el tema increíble. Él es, por supuesto, en ese sentido, pues considerado el padre del hebreo moderno. Ben Yehuda nace en Lituania
y emigra a la zona de Palestina, en el mandato palestino, en 1881, donde se dedica a enseñar hebreo y a escribir diccionarios y gramáticas en hebreo. Ben Yehuda creía que el hebreo debía ser restaurado como lengua hablada para asegurar la supervivencia del pueblo judío en su tierra ancestral y trabajó arduamente para hacer que esto sucediera. Él y su esposa, Gendá Ben Yehuda, criaron a sus hijos hablando exclusivamente hebreo y fundaron la primera escuela hebrea moderna en Jerusalén en el año de 1906. Y por esta actividad, por este trabajo, por la compañía también, por supuesto, y el apoyo y creer ella, Gendá Ben Yehuda, su esposa, creer en este proyecto, por supuesto, una actividad muy valiente porque él fue muy criticado, especialmente incluso por sectores religiosos que consideraban que el hebreo no podría hablarse cotidianamente porque al ser sagrada solamente podría restringirse a el uso de la liturgia. Pues él se entercó, buscó otro camino, dijo: por aquí no va a ser, es necesario que el pueblo de Israel reviva el hebreo para que profundice sobre sus propias raíces históricas, y pues él hizo este proyecto de revivir. Por eso pues él fue el impulsor de Hasif, que fue un periódico que publicó en hebreo moderno. Entonces, ahí, a partir de este periódico, pues él fue responsable de crear y acuñar nuevos términos y palabras que sonaran hebreas y que le permitiera describir conceptos, objetos, actividades que no se tenían registradas, por supuesto, en el lenguaje bíblico original, sino que él las adaptó, las incluyó, y por supuesto, todo ese trabajo que él hizo fue lo que sirvió para la fundación de la Academia de la Lengua Hebrea. Fue una fundación que él hizo que se llamaba la Asociación de la Lengua Hebrea. O sea, por Eliezer Ben Yehuda es que se ha revivido el hebreo, se utiliza como lengua moderna. Gracias a sus esfuerzos se creó una nueva gramática, se estandarizó el vocabulario y se comenzó a utilizar el lenguaje hebreo para el uso cotidiano, y se comenzó sobre todo a promover como un habla común entre la región de Palestina, es decir, en todo el mandato palestino del periodo, como era conocido, en su dominio turco e inglés de esta zona, pues la población judía comenzó a hablarlo y a establecer, por supuesto, todas sus relaciones, tanto comerciales, cotidianas, en el hebreo. Esto no fue inmediato, como ya lo he mencionado, no se hizo de la noche a la mañana, pero se debe a esa insistencia, se debe a ese esfuerzo, por supuesto, el hecho de que el día de hoy el hebreo tenga esa fuerza y esa dinámica, y por supuesto se quiera aprender por parte de muchas personas con muchísima fuerza, gracias al trabajo de Eliezer Ben Yehuda. Ahora bien, la relación entre el judaísmo y el hebreo. Esto es, por supuesto, algo que puede parecer obvio para muchos, pero es algo que hay que enfatizar constantemente. Por supuesto, el hebreo para el judaísmo es fundamental, es más que necesario, porque los grandes profetas, los grandes escritos de la Torá, las grandes interpretaciones sobre ella, las ceremonias, las oraciones, están escritos en hebreo. Y por supuesto, el corazón de la intención y la sabiduría judía se escriben y se mantienen y se codifican en el hebreo. Porque para nosotros en el mundo judío, en la lengua hebrea es vista como algo totalmente especial. Ella nos comunica los pensamientos divinos. La tradición dice que con el idioma Dios construyó el mundo. Y también eso nos enseña que así como construimos, podemos destruir con él, y hay que cuidar el idioma, hay que cuidar nuestra lengua, hay que cuidar lo que hablamos. Y por lo tanto, esa especialidad del idioma hebreo, siendo un idioma sagrado, la Lashon HaKodesh, pues nos lleva a respetarlo mucho, siendo además
una Sefat Berurá, es decir, una lengua clara, una lengua con la cual podemos entender los conceptos de una manera más pura, especialmente aquellos conceptos con los que nos relacionamos con respecto a la divinidad. Y también al ser Lashon Ahitgalut, una lengua de la revelación, una lengua con el cual lo espiritual se transforma y se expresa para ser entendido en este mundo. Por lo tanto, el lenguaje hebreo, por supuesto, está totalmente vinculado al pueblo judío. Ahora bien, eso no implica, atención, que una persona, ya sea si se quiere convertir, o ya sea incluso si ya es judío y quiere desarrollar más su judaísmo, esté obligado a aprender hebreo. Esto no es así. No existe ninguna ley que obligue, digo dentro de la halajá, dentro de la norma judía, que obligue a un judío a hablar hebreo. Ya conozco muchísimas personas judías que no saben hebreo, que no leen hebreo, que no hablan hebreo y sin embargo pues son personas que viven muy bien su judaísmo. Sin embargo, por supuesto, es evidente que las personas, si quieren desarrollar un judaísmo más activo que los comprometa y entienda muchos conceptos mejor, deben aprender, por supuesto, en hebreo. Y en realidad, más que un mandato, más que una obligación, las personas terminan en últimas optando por el aprendizaje, especialmente por el cariño, el gusto y el deseo que tienen de estudiar. Aquí vamos a ver algunas de las características, por supuesto no van a ser todas, que hacen que el hebreo sea tan particular, tan diferente y tan aplicado para considerarlo una lengua mística, una lengua sagrada, y esto lleva y motiva a las personas a querer estudiar. Uno de los aspectos, pues quizás que es el más llamativo para muchos, es el hecho del valor gemátrico que tiene el hebreo. Me refiero al valor que tienen las letras como números y cómo se pueden intercambiar estos unos a otros, y los textos se pueden volver letras. Prácticamente estamos hablando que la Torá se vuelve un texto con equivalencias, con números, con matemática. Y esto se llama la gematría, que no es, atención, numerología. La gente suele confundirlo, porque no se trata de adivinar ni de crear conceptos casi que idolátricos o supersticiosos sobre los números, sino que consiste en un sistema donde se asocian palabras y frases a los valores numéricos para hacer una conexión de corte místico. Cuando digo místico no me refiero al hecho de pensar en cosas sobrenaturales en sí, sino es una palabra simplemente para vehicular y entender que estamos hablando de la intención de comprender con un trasfondo de lo divino las cosas que nosotros vemos cotidianas. En el hebreo, gracias a los números, podemos transformar las palabras en códigos numéricos, y estos códigos a la vez vuelven en otras palabras, se relacionan con otros conceptos y por supuesto creamos unas matrices de significado muchísimo más grandes. Esto nos lleva por supuesto al significado mismo de las letras, que no solamente son numéricos, sino que se asocian con simbolismos, se asocian con arquetipos, se dan una interpretación a los textos a partir de esas letras, que ya no son solamente vistas como su propia grafía, no solamente son vistas como su propia escritura, sino que podemos ir más allá. Entonces, a manera de ejemplo, el Aleph no solamente es la letra Aleph ni es el 1, sino que estaríamos hablando del infinito, estaríamos hablando de lo total, o estaríamos hablando de los múltiples nombres de lo divino que están escritos con esa letra. O, por ejemplo, la letra Mem, que es la número 40, la que está ahí con el número 40, y estaríamos hablando del agua, estaríamos hablando de la matriz, estaríamos hablando del reino. O sea, se asocian con otros conceptos y por supuesto estaríamos yendo más allá. Otro de los elementos es, por supuesto, el hecho de que en el hebreo se tienen muchas palabras sagradas, palabras de poder, que se consideran, por supuesto, parte de no solamente para el judaísmo, sino para el islam y el cristianismo, parte de su reserva cognitiva, con las cuales pueden expresar verdades muy profundas. El ejemplo quizás más claro es el tetragramatón, el nombre de 4 letras de Dios,
que se suele utilizar para muchísimas cosas, tanto buenas, lastimosamente también malas, pero como sea son palabras muy sagradas que expresan poder, que expresan riqueza espiritual. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva tenemos el amén, que no solamente es el famoso así sea o la traducción que suele dar, sino que para muchas personas, para la tradición, es una forma de reducir una frase muy bella que es el Melech Nemam, el Dios Rey fiel, que estaría reducido o expresado en el amén. Por supuesto, también es importantísimo para la Kabbalah, que es la rama del pensamiento de la mística judía, por decirlo de algún modo, que por supuesto emplea el hebreo como la herramienta para la meditación y la conexión con lo divino. Ahí las letras se utilizan como símbolos que representan conceptos abstractos y por medio de ellos podemos explorar los misterios de la creación, ya sea el Mase Merkabah, el Mase Bereshit, y todos los elementos importantes. Si uno quiere aprender realmente a estudiar Kabbalah, por supuesto, debe y tiene que estudiarla desde el hebreo. Conceptos se pueden aprender, ideas se pueden estudiar, pero si una persona no estudia hebreo y no lee hebreo, en realidad está quedándose con menos de la mitad de la información transmitida en lo que la intención de la traducción quiere hacer. Veamos a otras particularidades que también lo hacen único, pero que ya tienen que ver más con la parte no contextual del hebreo, sino con sus propias condiciones como idioma. Por un lado, pues por supuesto la escritura, en hebreo se escribe de derecha a izquierda, tiene 22 consonantes, no existen vocales explícitas, es decir, no existe una suerte de vocales como las tenemos nosotros, el A, B, C, el A, I, U, perdón, sino que tiene además, hagámoslo bien. Veamos ahora las características, ya no en términos de su contexto y sus relaciones y creencias que hay en torno al hebreo, sino a las internas, es decir, a las que lo componen como tal y lo caracterizan como idioma. Por un lado, pues quizás las más conocidas sean esta, ¿no? En cuanto a la escritura, pues que se escribe de derecha a izquierda, como se hace en la mayoría de idiomas semíticos. Es un alfabeto de 22 consonantes y no tiene vocales explícitas, es decir, no existe, como en nuestro caso, A, E, I o U, sino que estas vocales, es decir, escritas de manera independiente, sino que estas vocales se utilizan a partir de una serie de signos diacríticos llamadas nikud, en plural nikudot, que se ponen debajo, dentro o por encima o al ladito de las letras. Y estas vocales se agregaron mucho tiempo después para facilitar la lectura, especialmente de los textos sagrados, y las personas no confundieran la vocalización. Pero el texto en sí mismo, o el hebreo en sí mismo, no necesita de una escritura explícita de las vocales. Por otro lado, otras de las características interesantes son las raíces, puesto que en hebreo se construyen estas a partir de 3 consonantes, incluso para algunos de 2, y que se van modificando por prefijos y sufijos para ir formando diferentes formas y significados. Las bases trilíteras de 3 letras, ¿qué es lo que hacen? Se le agrega prefijos o sufijos antes o después para determinar el valor o la creación de una nueva palabra y por supuesto generar con ella incluso unas frases o cambiar de persona, de modo, de circunstancia. En cuanto a la gramática, el hebreo tiene una gramática muy compleja que incluye casos gramaticales, tiempos verbales y un sistema verbal que indica los estados de las acciones. Y esto puede complicarse un poco para las personas cuando no están muy familiarizadas. En especial cuando, por ejemplo, en el caso del español, nosotros tendemos a separar las palabras y no las confundimos así. Es como, por ejemplo, si yo digo los caminos, en español cuando las escribo, pues estoy empleando la palabra los aparte y caminos aparte, pero en hebreo yo no haría esto, aunque sería una forma muy sencilla de aprender.
y no las separo estas palabras, ¿no? Y no quedan, alguien los podría confundir en un principio como una sola palabra cuando en realidad son dos. En cuanto al significado, las palabras en hebreo a menudo pues tienen muchísimos significados y por lo tanto saber exactamente el significado de pues en realidad está dado por el contexto para poder identificar exactamente qué significa allí, cuál es la palabra en esa condición especial gramatical, sintáctica que está siendo expresada. Hay otra cosa importante que hay que entender aquí, y es que el hebreo puede tener varios beneficios y aplicaciones prácticas. Por un lado, quizás lo más conocido es que la gente se acerca al hebreo como por la búsqueda de textos espirituales. Es decir, si una es una persona que está interesada en el judaísmo, pues por supuesto va a querer estudiar o va a tender a estudiar los textos espirituales que están escritos en hebreo y por supuesto de ahí podemos acceder a esta rica tradición como tal. Por otro lado, también para aquellos que quieran viajar y constantemente a Israel, pues este será un motivo importante aprender hebreo por eso. No solo nos permitirá comunicarnos mejor durante el viaje, disfrutar mejor la experiencia de vivir allí, sino que además, al ser la lengua materna, ser la lengua local, pues se va a poder interactuar muchísimo mejor y se va a comprender muchísimas cosas más, especialmente en cuanto a matices, expresiones y situaciones que solo se pueden vivir en Israel. En cuanto al trabajo, puede generarse muchas cosas en el aprendizaje del hebreo. Entonces, áreas como la traducción, la enseñanza de idiomas o en negocios y relaciones comerciales con empresas de Israel, pues es mejor si la persona sabe hebreo y se impulsa a aprenderlo, porque puede generarle una ventaja competitiva a la hora de abrirse oportunidades. En el caso, por ejemplo, de personas que vean este video y estén en Europa, especialmente en España, que posiblemente me escuchen de allá, pues estudiar hebreo le puede llevar a generar, por ejemplo, si tiene su página y traduce su página al hebreo, pues por supuesto va a llegar a las personas de allá. Y hay que tener en cuenta que Europa y Israel mantienen muchas relaciones comerciales. Entonces, llevar sus productos allá, pues puede hacer muchísimo mejor si lo hace a través del hebreo. Lo puede hacer también a través del inglés o del árabe, que también son idiomas muy hablados allá, especialmente el árabe, que es la segunda lengua oficial del Estado de Israel. Pero si lo puede hacer directamente en hebreo, pues tendrá mucho mayor impacto. Conexión, por supuesto, con la cultura hebrea es importante porque poder aprender historia, música, literatura, cine, que se produce constantemente en Israel, no solamente en términos religiosos. Hay muchísimas series, hay muchísima literatura que se puede aprender en hebreo y hay series interesantísimas que pueden ver ustedes en internet que se disfrutan muchísimo, muchísimo si están en hebreo y tienen una riqueza bastante interesante. El cine también especialmente es muy llamativo y la música sin duda alguna pues podemos disfrutarla de allí mucho más. También para aquellos que les gusta la historia y la arqueología, pues los hallazgos arqueológicos que se hacen constantemente, que vienen de todos los periodos y que muchos de ellos revelan inscripciones en hebreo, pues también son importantes de no solamente investigar, de reconocer, de saber, sino que pues se necesita estudiar un hebreo y pues, especialmente en este caso hebreo antiguo para poder entender esas inscripciones. Por lo tanto, también la academia en este sentido puede generar estudios para facilitarle a sus estudiantes que quieran aprender desde la historia, desde la arqueología, también de la antropología, todo lo que tiene que ver con el mundo hebreo y poder participar en investigaciones allá. Unas recomendaciones finales que voy a dar
en este caso, y es algunas cosas, por supuesto, muy comunes que debe tener la persona en cuenta cuando quiera aprender hebreo y, digamos, impulsarse a esto. Primero, pues buscar un buen programa de estudio. Hay muchísimos programas en línea que pueden ayudarle muchísimo. No recomiendo ninguno en especial, no porque no quiera hacerlo, sino porque en mi caso yo lo hice un poco a la manera antigua. Cuando a mí me tocó aprender era con los libros que encontraba, muchos sacándole copias o comprándolo incluso a plazo. Yo estaba muy joven cuando comencé a estudiar hebreo y no está como el día de hoy. O sea, Baruch Hashem la actualidad, por lo que la gente tiene hoy, porque hubiera sido una maravilla que yo hubiera contado con esos recursos. Y no es que no los use, no porque no quieran y no me gusten, son muy buenos, sino que ya no tengo el mismo tiempo que antes y ya me acostumbré a estudiar con los libros y las gramáticas que yo tengo y que fue con los que yo aprendí y desarrollé el aprendizaje, pues en mi caso. Pero en la actualidad sé que hay muchos cursos, hay muchas páginas que se dedican a ello y lo hacen de una manera excelente. Yo con un amigo mío está estudiando judío también, él no sabía hebreo, comenzó a impulsarse el estudio del hebreo y he visto el desarrollo que ha tenido, pues que hay grupos, hay chat, conversa con otras personas y esto es importantísimo. Sin embargo, a pesar de tener estos programas, es bueno tener en cuenta la siguiente recomendación que estoy poniendo aquí y es encontrar un profesor, un tutor que le ayude a uno, especialmente uno si sabe hebreo, con el que uno pueda aprender la pronunciación, la gramática, las cosas actuales, cotidianas, porque los grupos de estudio en línea pueden ser muy interesantes, son importantes, pero la corrección y la exactitud y la precisión que se necesita, pues se lo da una persona que sepa exactamente del tema. Todos los elementos importantes, por supuesto, es la práctica regular. Eso es esencial. Uno debe cotidianamente aproximarse al idioma y hay que dedicarle tiempo a esto, la lectura, la escritura, la conversación. Todos estos elementos ayudan y favorecen para afianzar y familiarizarse con el idioma. Yo recuerdo que uno de los ejercicios que yo hacía, ya ahorita no los tengo así en la casa, pero lo que hacía era escribir palabras de los objetos y rotulaba y los iba escribiendo así un poco como a los 100 años de soledad, donde el protagonista escribía para no olvidarse las palabras de los objetos. Y lo mismo hacía yo, pero para familiarizarme, por supuesto, con el hebreo, incluía frases, expresiones, y las iba viendo cotidianamente y así me iba familiarizando. De hecho, todavía hay veces lo hago con palabras nuevas que quiero incluir. Usar recursos adicionales, es decir, además de lo que ya he enunciado antes, los programas, los profesores, uno debe aprender hebreo con lo que ya existe, como por ejemplo libros de ejercicios que le ayudan a uno a completar y hacer oraciones y escribir, por supuesto, allí. Hay muchos videos, hay podcasts en hebreo que se pueden buscar, hay emisoras que se pueden simplemente poner en Google emisoras israelíes y le van a dar mucho y escuchar bastante. De esa manera uno se va familiarizando con el hebreo, aunque muchas veces por supuesto no va a entender, pero el hecho es no volverlo un idioma extraño, sino que sea parte, que el cerebro se acostumbre a escucharlo. También es muy importante sumergirse en la parte cultural del mundo hebreo. Esto implica ver cosas en televisión, hablar con gente que sepa de la historia. Si se puede ir a Israel, como ya lo mencionamos, genial. Si no se puede hablar con las personas que están allá, experimentar, crear cosas, cocina, dibujar. Todos esos elementos ayudan y benefician porque el idioma, no hay que olvidar, no viene solo, viene con todo un armazón cultural. Alude a algo, se relaciona con un elemento de lo real que uno muchas veces no entiende y no puede asociar. Entonces, los idiomas no son entidades abstractas, ellos viven en el pueblo, conviven con ellos, se desarrollan en los pueblos y nos están hablando
de cosas con las cuales nosotros vivimos, creemos, nos asociamos, pensamos y sobre todo pues nos sirven para expresar nuestra interioridad, nuestra espiritualidad, nuestra subjetividad. En fin, bueno, estas son algunas de las recomendaciones. Esto, por supuesto, como lo dice el título del video, son unos aspectos generales. Más adelante de pronto hago una introducción como tal al idioma hebreo y tal vez deje para mi canal, el canal de Neshamot, que también les dejaré aquí en la descripción del video, por si quieren seguirme allí. Es un canal de una empresa y ya poco a poco irán viendo más material de lo que voy a desarrollar en esta empresa y en este canal. Bueno, no es más, los dejo con este tema por hoy y espero que nos sigan y me sigan viendo no solo en esta sección del canal, sino en otras para que pues sigamos tratando más y más temas de interés.